Tres. Bienvenidos a PQRGBN, el mejor podcast que están escuchando en este momento. Hoy es un episodio muy especial porque tenemos nuestro primer episodio en la que la total duración del episodio tenemos un invitado. Es un amigo de Julián y mío, también de toda la vida. Nos conocemos desde el colegio y hoy el tema es cómo afectan las percepciones, las opiniones de los demás en los sueños o las metas que nos ponemos cada uno de nosotros. José es mago, es hipnotista, es endodoncista, es odontólogo también para ser endodoncista. Es una caja de Pandora, tiene un montón de cosas, hace muchas cosas y su historia, por más de que ahora si uno lo ve y dice como, uy, este man es un capo, tiene muchos intereses, le va súper bien en lo que hace, pues no es una historia tan directa en el sentido de que pues cuando llegas ya todo el mundo te dice como, lo lograste, pero pues en el camino hay muchas voces y muchas opiniones que de pronto lo hacen a uno dudar. Entonces la idea es hablar de eso y tenemos ahí un experto en el tema de lo que es que la gente hable de los sueños propios, que es José. Bienvenido, José, a PQR. Bienvenido, amigo. Gracias. No, qué nota estar acá. He escuchado un montón los otros podcasts y siempre tenía como la ilusión de poder estar, como me gusta mucho la idea de poder acompañarlos, que además también han sido amigos toda la vida, entonces súper contento, chévere, ojalá sea un diálogo bien bacano. Tremendo, tremendo. Gracias, José, por venir, por aceptar la invitación. Sí, la idea es que sea un diálogo. Nada, no sé si quieres decir algo para empezar. No, nada, o sea, la idea es que esto va a ser más dialogado que una entrevista. Obviamente le haremos preguntas a José de lo que queremos que les cuente y conozcan de él, porque creemos que hay cosas que debe sí o sí contarnos el día de hoy aquí en esta charla. Pero como para comenzar, yo creo que este mismo podcast es una muestra de dejar un poco al lado esa sensación de qué dirá la gente, qué opinará, qué fue lo que tú hiciste cuando empezaste a subir TikToks. Ahorita yo en mi etapa de TikToker que habla de empanadas de Santa Fe y de Trump, sí, no hay mucha coherencia en el contenido, pero siento que es un poco dejar eso al lado y lo hablamos en uno de los episodios anteriores de, pues puta, cuando salió Mario Ruiz, Juancho Seve, toda esa gente era como que chimba crear contenido, pero siempre estaba el qué dirán, o sea, voy a ser el raro del salón del colegio y es como uno muchas veces evita hacer cosas para no ponerse en ese Sí. momento de incomodidad y pues creo que los dos en algún momento lo pensamos hace mucho tiempo como de hacer cosas en internet y Sí. almost 30 años y hasta ahora lo estamos haciendo, pero qué chimba poderlo hacer y dejarlo atrás, ¿no? Sí, total. Sí, total, creo que el pionero tiene que cargar con esa carga de el cringe, ¿no? Tiene que atravesar ese cringe, eso que todo el mundo va a decir como, uy, qué raro, tal cual. Creo que los dos tuvimos la idea. Yo hacía videos de Club Penguin en el colegio y después hice un par de videitos ahí, pero nunca me lancé también por el miedo al que dirán. Sí. Y en ese sentido, pues uno a veces hacía cosas en el colegio cuando te empezaste a hacer magia y el que dirán era demasiado abrumador, era, usted es un raro y se va a morir solo, o sea, literalmente. Entonces, o sea, no sé, ¿cómo empezaste o de dónde salió la motivación inicialmente cuando eras niño? Porque al inicio eran señalamientos, era usted que está haciendo, como de pronto inicialmente, como de dónde salió esas ganas de querer seguir aprendiendo magia. ¿En qué momento empezaste? O sea, ¿qué edad te empezaste a hacer más? Eso fue a los 10 años. Pienso que el primer momento en el que tuve un acercamiento a lo que era algo de magia fue después de primaria, me acuerdo, Sí. fue prima media. Yo jugaba tenis. ¿Bien o mal? No tan mal. O sea, me defendía. Me Ok. gustaba mucho y en vacaciones siempre me metía a cursos de vacaciones y jugaba tenis en estos cursos. Y en uno de estos cursos, pues todos los otros niños tenían la misma edad, teníamos 10, 11 años, y había un man que nos hacía magia. Jugando tenis, como en los descansos, nos hacía magia. Y todos éramos embobados viendo a un niño de 10 años Así me imagino. con cartas, era un putas, y todos, como que ese era el entretenimiento, era muy entretenido. Y pues nos hicimos muy amigos, pero él fue el que yo creo que la primera inspiración Ok. para pensar en hacer lo mismo. Me gustó mucho cómo él llamaba la atención, no de una forma pedante, sino este es mi talento y me gustaba la gente como lo admiraba también. Además, la gente disfrutaba estar también con él y yo dije, puede ser como
qué loco la magia, o sea, no tengo ni idea qué es, pero... Y cuando empiezas a hacer magia, empiezas a mostrar magia, ¿tienes las mismas reacciones que veías de él o era al inicio como, no lo hago tan bien como él? No, sí, yo pienso que descubrí algo en lo que me sentía que era bueno. Sí. Y las reacciones, nunca lo pensé mucho, como será que eran las mismas reacciones. Obviamente con el tiempo, ya después las empecé de pronto a recibir A ver. mucho más. Sí. Al principio no fue nada fácil, porque obviamente era algo muy disruptivo y era algo que podía ser muy bulleado, como Sí. de hecho fue había mucho bullying alrededor de eso. Pero tú lo hacías, o sea, tú lo empezaste a hacer y te empezaste a mostrar con ese gusto y esa pasión sin No, tema. O los tenías un poco guardado, por así decirlo. fue como de- súper gradual. De hecho, después de que empecé a cogerle este interés, empecé a ver mucho en televisión, veía mucho a Chris Angel en A&E, Mind que yo creo que muchos lo veían, Mind Freak. pero yo estaba obsesionado con ese Sí. programa. Uf. Llegaba del colegio Uf. y todos los días yo lo veía, Programa. Uf. porque además él enseñaba magia. Sí. En algunos No era como el episodios- enmascarado que, pero sí. No, él en algunos episodios hacía alguna vaina y la enseñaba. Y yo empecé a hacer esas magias y obviamente las primeras que se los hacía a mis papás, mi hermano, pero ahí el colegio no tenía nada que ver Claro, con lo que yo era muy intentaba privado. hacer, era muy privado y yo creo que duró un año en esa privacidad. Pero nunca fue como que desde el comienzo no estuviste en clases, fue No. autodidacta. Pienso que para aprender magia siempre hay un punto en el que empiezas solo. Porque al principio no sabes dónde estudiar, no es tan fácil encontrar una escuela de magia. Es como... ¿Cómo se llamaba ese mago colombiano viejo? Gustavo Lorgia. Sí, que tenía una cajita. Gustavo Lorgia, Es que- la caja es que- mágica. Es que viejo, sí, la caja mágica de Gustavo Lorgia. Claro, es que me Claro. acabo de acordar y por eso Y el pregunté. sombrero mágico de Gustavo Lorgia. él que tenía todos dos. los Ese no lo niños, tuve. yo creo que, o muchos niños en algún punto Tuvieron, tuvieron Yo sí. tuve la La caja. del jabón. Claro. Mira sí. que es un sueño que muchos niños tienen Sí, de chiquito. en esa edad. Pero el bullying y el mismo entorno de, no sé, no hacerlo bien, de ser una actividad. Sí, era como, ay, hago algo, aprendí algo, pero no piensas en que perdure. En que o sea, perdure, simplemente sí. es como... Y el bacano es el que juega fútbol bien, ¿no? Claro. No es el huevón que hace truquitos Truquitos con de cartas, ¿no? cartas, sí, Sí, el que es es el perdedor. popular. Claro, es que ese es el tema. Ese- El que es el el popular, tema. el que es al que todo el mundo quiere apostarle, es el que es bueno en los deportes, El que habla con todo el mundo. el que habla con todo el mundo. De pronto, sí, tú tenías la atención de la gente, pero no el respeto. Era chistoso, era peculiar. No Era chistoso. peculiar. Chistoso No, y paila. también cuando... Chistoso no fue. No, no, güey. Gracias. Por tu empatía. Los traumas, chistosos no. Peculiar. No, y justamente es eso de querer apartener, querer pertenecer, pertenecer a la comunidad o al salón o al grupo y siempre es como tratar de estar ahí en Sí, ese tipo igual de- no siento que eso me pasara mucho. Ok, O sea, bacano. nunca fui del grupo de los populares, pero nunca fui del grupo como de los perdedores. Ok. Siento que estaba un poco en el intermedio Sí. y nunca sentí esas ganas de decir, marica, siento que no hago parte de este ambiente. Nunca sentí eso, nunca sentí que quería pertenecer a algo. Ok. Entonces no encontré la magia como, esta es mi salida de la sombra, no, sino más bien fue algo que me gustó y quería hacerlo porque me gustaba, no tanto Tremendo. porque quisiera. El reconocimiento. Sí, o sea, como La niño verga. nunca pensé, de hecho nunca pensé ni lo negativo que podía ser por el bullying, ni lo positivo que me podía traer, simplemente es como, es algo que quiero hacer, no Tú lo pienso en nada hacías, más. Tú lo hacías, Yo lo hacía eras muy bueno. sin saber las consecuencias positivas o negativas. Y cuando empezaste, lo empezaste también diciendo como me veo haciendo magia, como al nivel que ahorita haces magia, por ejemplo. No, como- nunca. Nunca. Aquí hay un punto súper importante y es que yo sufrí mucho el colegio. Pienso que todos de alguna forma, pero la exigencia, al menos para mí, era una vaina que en algún punto yo sentía que no podía soportar. Sí, ¿Sí? sí. Y mi hermano, que siempre fue muy bueno Académicamente. académicamente, entonces mis papás eran como, bucha, ¿qué hacemos con el menor? Como, ¿en qué lo metemos? Entonces mi hermano iba solo, volaba siempre, el chiquito como que siempre tambaleaba,
materias difíciles, los recúperos, los profesores extras, además del colegio que tuvieron que pagar para que en la casa me enseñaran. Sí. Eso hablaba anoche con mi mamá justamente, y es mía, ya que me dice muy de frente, yo tendría muchísima más plata si no hubiera pagado tantos tutores para Julián, y yo, respéteme, pero sí. Tendrías mucha más plata si me hubieras mandado a un colegio menos exigente. Pero más allá de la exigencia, un colegio apto para las cualidades de cada persona. No, que y es lo que le decía uno mi entiende mamá eso ayer. después, mucho Sí. tiempo después, es como la educación no es la misma para todo No el es la mundo. misma, o sea, pero ni mamando. y está bien. o Está sea, perfecto, es que pensar que todos somos Solo que uno iguales a veces es... mete a los hijos y le dice, tiene que encajar porque tiene Sí, que encajar, sí. pero no No, necesariamente. Y mides a todos con la misma vara de las notas. Ah, ¿quién es el mejor de la clase? Hasta amigo de él. ¿Por qué no te está yendo igual de él? Ya ve, porque toda la clase es buena y me estoy divirtiendo. O sea, es una Sí, clase que toda es buena. El mejor, pues bueno, él no sale a luz del sol. Yo sí, yo soy un niño. No, y aparte de eso también, al igual que en las empresas hay una cultura corporativa, en los colegios hay una cultura de cada colegio y no todos tienen el mismo como mindset y la forma como sí. social. Entonces creo que eso también influye un montón en el rendimiento académico y el No, interés. total. Pero ¿cuál fue el punto de inflexión que tú dices ahí? Que, Aquí me doy cuenta que voy a seguir con la magia. o sea, digamos que mi distracción era muy grande, me encantaba jugar fútbol, hacer deportes, siempre tuve buena relación con mis compañeros, o sea, sentía que tenía buenos compañeros, nunca sentí una dificultad en socializar, tenía buenos amigos y sentía que hacía parte de un buen grupo de amigos, pero de hecho fue mi mamá la que pensó como, o sea, yo igual estaba estudiando magia por mi cuenta, veía muchos videos en YouTube, me compré mis barajas Sí. y yo por mi cuenta aprendía. Y fue mi mamá la que me dijo como, ¿no quisieras estudiar en una escuela de magia? Yo nunca lo había pensado, además era un niño y uno cuando es un niño también vive una burbuja que uno no entiende nada de la realidad, es como... Que es el futuro. ¿A qué edad fue eso? Uno no piensa en el futuro, Ah. eso fue a los 11 años más o Ah, menos. marica, no llevabas prácticamente Sí, no. nada haciendo magia cuando se le ocurrió eso. Y yo le dije como a mi mamá, como, bueno, o sea, pues de De una. una. Y ella buscó en ese momento, era páginas amarillas, se buscó en el directorio, magos. Magos para dejar a mi niño. Que me lo ella desaparezcan. Y fíjate la historia, encontró dos. Uno que era la Escuela de Artes Mágicas de Bogotá, ¿Dónde terminaste? que es la mejor escuela de magia en Colombia, avalada por la Sociedad Mágica Latinoamericana. O sea, es una vaina certificada. Y había otros magos que seguro daban clases, y había uno que se llamaba Doctor Magic. Me acuerdo del doctor. Mi mamá llamó a ambos, solo que la de la Escuela de Artes Mágicas era como una carrera universitaria, valía la 30 verga. millones de pesos. Uy. Entonces mi mamá dijo, De esa época. En ese... Sí, Ni sí. siquiera fue puta. Entonces, un niño, ¿me entiendes? Como Obvio. mi mamá dijo, no, ni por el puto. No, ni Sí, mamando. bueno. Sí. Y llamó al Doctor Magic, y era mucho más accesible, o sea, igual tocaba pagar, Claro. pero podías, o sea... Mira, Entonces, pero yo la verdad se la doy a todas las mamás que impulsan y hacen que los niños vayan a extracurriculares y hagan vainas, o sea, que aprendan piano, que aprendan guitarra, que aprendan no, eso es magia, que aprendan, importantísimo. que escalen, weón, que gimnasia. Pero también que sea la pasión del pelado. Claro, ¿no? Que, No, que igual, encuentren no, dónde se hay que alineen, hacer que no, cosas que no lo... para No, no, no las no lo asfixies, impones, no las asfixies. le dices, ¿qué quieres hacer? Y si el niño dice, quiero hacer esto, que la mamá le diga, listo. Exacto. O sea, sí, no imponérselo como, oye, vi un curso de natación para que lo hagas. No, o sea, no. Ay, que si tu niña te dice, quiero estudiar ballet, tú no la mires y le digas, te vas a morir de hambre si trabajas en eso, sino, hey, ok, vamos a clase, a ver si te gusta, o sea, apoyarla, y la mamá la apoyó, o sea, al full. No, y puede que se convierta en la profesión de la persona. Total, es que O- mira lo mágico, porque no, después no. cuando sales del colegio, seguramente tus papás son los que mismos que te dicen como, vaya a una carrera más convencional, haga algo más convencional. Ellos son los mismos que antes estaban impulsándote, y después, es que esto es lo bonito porque no lo hemos mencionado, pero José termina adaptando las dos cosas, o sea, él hace hipnosis mientras te saca una cordal, como que llega a ese punto de... Sí, no, ya una vaina súper escalada. Pero la magia, yo sin saberlo, mi mamá tuvo una intuición y dijo, la magia lo puede ayudar de alguna forma en el colegio. Yo no tenía ni idea que eso iba a ser así, pero mi mamá lo vio. Y la magia me gustó tanto que me discipliné en la magia. Es decir, llegaba y hacía mi tarea de magia, estudiaba magia. Solo la de magia, ¿no? Énfasis. Pero no, pero
fue también algo que hay... después me disciplinó en la vida. No Ok. en la magia, sino me disciplinó. Sí, Al final, los últimos años del colegio fueron mucho más llevaderos para mí. O sea, porque ya tenías el hábito. tenía un hábito, logré hábitos, disciplina, memoria, porque la magia tenía yo que hacer las cosas Wow. para que no se dieran cuenta, tenía que memorizarme pasos, o sea, Sí. era igual como un algoritmo que tenía Sí, que aprender, es. que después lo podía llevar sin saberlo en mi ámbito académico. Wow, Mm. tremendo. Sí, Tremendo, la tremendo. verdad. Sí, como se va conectando todo Pero entonces, ¿cuándo te das cuenta que vas a seguir ahí? Como cuando tu mamá te mete a la academia. Cuando tu Sí, mamá te mete cuando empiezo con el Dr. Magic, que es un cirujano, además mira las coincidencias de la vida. A mí en ese momento me parecía un poco raro, como un cirujano que hiciera magia, pero la emoción era los viernes después de clases. La emoción que yo tenía cuando tenía clase de magia era incomparable. O sea, me acuerdo que se Te acababan los apasionaba. viernes, eso eran media, segunda media. Sí. Ya en segunda media empecé con el Dr. Magic. Salía de clases, mi mamá me recogía y me llevaba donde el Dr. Magic y yo estaba en la casa de él de 3 a 5, de 3 a 6. Y era fascinante entrar, me acuerdo de su casa, todas cosas de magia. Él me enseñaba las primeras cosas y yo era feliz, como feliz aprendiéndolo. Y eso es lo que aún hoy hago en mis shows de niños, porque él me enseñó magia para niños más que todo. Ok, Lo que pasa es que la magia tiene muchas ramas, claro. pero es como un proceso. Yo quería aprender cartas, 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 y él me dijo como, no, mira, primero vamos con magia general, hay varios módulos, y como que empecé a adentrarme un poco, y después él me contrató como su asistente. Entonces yo Ok. empecé a trabajar a los 14 años como el asistente de él, que él era De mago igual. un mago bueno, o sea, hacía shows grandes, primeras comuniones, entonces yo le cargaba todo, las Bacán. palomas, o sea, aprendí mucho viéndolo también. Tremendo. Y a ella era un poco más grande yo y de repente me empezaron a llamar, oye, tu mamá me dijo que haces algo de magia, mi niño cumpleaños y yo tenía 15 años. Era como, ¿te atreves a hacer un show de magia para nuestra fiesta? Hágalo. Y de los 15 a los 18 hice magia sin pensarlo, pero para muchas fiestas, primeras comuniones, cumpleaños, y me encantaba, como que no tenía miedo de hacerlo. Era como, ¿Y cuándo dejaste de sentir ese miedo? O sea, ¿cuándo dejaste de sentir que la gente dejó como esa presión o ese, como, oye, este es el no, raro, este es el mago? esa es la otra cosa, como que yo por mi cuenta seguía haciéndolo, pero claro, lo que pasaba en el colegio era una vaina muy distinta. Exacto, sí. Lo que pasaba en el colegio era una vaina muy distinta. Pienso que es inevitable que en algún punto de tu vida te afecten las cosas que dicen o hacen las personas de pronto a tus espaldas o lo que escuchas por ahí que dicen de ti, o sea, siempre algo de eso te puede afectar y más si eres niño. ¿Cómo Es sientes que decir, te afectó? me acuerdo que cuando empecé y yo estaba en el salón y les decía, oigan, estoy aprendiendo magia, les puedo hacer un truco. Había Sí, un grupo que, que no. que no, o sea, no lo recibía bien. Como, o sea, cuando tú estabas haciendo la magia, como cuando estabas en la clase del Doctor Magic o yendo hacia el Doctor Magic, que estabas emocionado, ¿cómo se hablaba de esa presión de si mis amigos me vieran entrando acá, me joderían? O pues no mis amigos, pero si ese grupo me viera entrando acá, me jodería con tu emoción, porque es que siento Claro, que ahí claro, está la claro. clave. Al final, si a ti te emociona algo, si a ti te emociona editar videos hablando de Santa Fe, pues ya, o sea, es buscarlo que uno le emocione Sí. y que se sienta que aporte valor, o sea, al final. No, y uno lo hace es por uno, ¿no? Que, Sí. que es lo que uno ya entiende, ¿no? Uno, Sí. uno Ya- entiende ya ahora. después, weón, Sí. Sabes que en ese momento yo salía del colegio y no me importaba nada más. Es decir, nunca atravesé una etapa de decir como, no Que no soy me bueno vean. para esto, no debería seguir con esto, solo me bulean. Nunca atravesé esa etapa. Era como, esto me hace feliz, o es lo que yo en ese momento sentía. Que se jodan. Me da, sí, pero claro, yo igual lloraba mucho porque me decían cosas feas, como, ay, el mago otra vez, o si es tan mago desaparezca, es mejor que usted no esté acá. Entonces yo me acuerdo que yo en los recreos en media lloraba, yo en los recreos lloraba mucho y me quedaba en el salón llorando, pero no pensando en voy a dejar de hacer esto porque es lo que me gusta, sino, Wow. pucha, ¿por qué? Porque son así. ¿Por qué esta injusticia? Como, ¿por qué me tienen que tratar así? Sin pensar en nada más. De hecho, se escaló bastante a los directores de curso, de programa, Maite, que era la directora como de media. Eso se escaló hasta ese punto. Después, o sea, era una vaina que era como, oiga, déjelo hacer magia. Y es curioso porque dentro del mismo espacio
dónde te molestaban o dónde te ponían esa presión, terminaste siendo al final del colegio el centro de atracción. O sea, Sí. cuando había un espacio Exacto. cultural y José pasaba, era el momento que todo el mundo estaba esperando, incluyendo ese grupo de personas. Sí. Ajá, exacto, hubo un cambio en un lapso de 2 años, El cringe. hubo una transformación. Pasas el cringe y llegas al punto donde te vuelves bueno y ya la gente es como, Sí, y ahí sí, te y ahí respeto. sí, claro, Como claro. mierda. Sí, como mierda. Sí, realmente. Eso pasó. Eso pasó, así tal cual. Pero claro, siempre hubo igual como dos bandos. Siempre tuve amigos que estuvieron ahí desde que empecé apoyándome 100%, que se dieron cuenta del valor que había en eso. Y creo que eso es inevitable que siempre estén dos bandos. O sea, en los colegios, lamentablemente, están los que hacen bullying, están los que son medio empáticos y los que son bulleados. Sí. Entonces, son grupos que se van formando. Pero claro, cuando después yo dejé de estudiar y ya hacía magia como buena magia Sí. y empecé a presentarme en el colegio, ahí sí les callé la boca y eso fue súper satisfactorio. O sea, fue como, y ellos en primera fila, la gente aplaudiendo, o sea, se sentía muy bien, era como Claro. el bullying. De hecho, yo igual le agradezco al bullying, porque fue gracias a esas burlas que también encontré la seguridad que necesitaba. Porque pienso Para que no te importen. sí, como que no hay una cosa sin otra cosa. Por ejemplo, no hay felicidad sin tristeza. Entonces, siento que tenía que pasar por esos momentos de dificultad Sí. para después encontrar los momentos de alegría. No, y ¿Es aparte verdad? siento que es algo que cuando lo haces te pones al frente de gente y como ese repudio que podía haber en el bullying de ese tipo de gente, ayuda a que tú, ok, ya me voy a montar en este escenario y ya sé que es que la gente me putee, que no le interese, y como subirte o salir a hacer una presentación de niños y es como, ya me aguanto los del colegio, yo puedo con los chinos, sí, como que siento que eso también te daba como cierta habilidad de, ya viéndolo después, ¿no? Claro, yo creo que en el claro. momento nunca pensaste. No, en ese momento es muy difícil ser consciente de eso. Pero yo igual sí entendí una cosa que fue muy importante y es que uno en cierto momento de la vida busca agradar a la mayoría de las personas. Sí. ¿No? Quiero caer bien. Uno quiero busca caerle amor, bien, uno busca uno busca aceptación. amor, uno busca aceptación, aprobación. Y me acuerdo que obviamente en algún punto yo decía, quiero que mi magia le guste a todo el mundo. O sea, yo quisiera eso. Pero fue después que yo entendí, ¿pero por qué? O sea, Sí, me gusta a mí. entendí que la magia podía ser criticada por 1000 personas y está bien, como siempre, y siempre va a ser no solo con la magia, con lo que hagas. Pero iba a haber otras 1000 personas que también les guste. Exacto, Sí. así como te pueden criticar, te pueden valorar, pero al final la opinión que más importaba era la mía, era que yo disfrutara lo que estaba haciendo. Y no podía evitar, ahí sí no podía evitar que digan, o sea, que los 1000 que querían criticarme lo hicieran, como eso no lo puedo evitar. No lo puedes Como citar. que entendí que hay cosas que no estaban bajo mi control. ¿Cuándo te diste cuenta de eso? No, ya después del colegio. Sí, en la Después del universidad. colegio. Sí, después del colegio, en la universidad. Porque ya en la universidad empecé a crecer No, sin hiciste shows darme en cuenta. Italia, hiciste shows en Nueva York. Sin darme cuenta, la magia se volvió no solo un hobby, sino algo que hacía parte de mi vida y también un ingreso importante sin nunca haberlo pensado. Como Es que eso es lo más bonito, se da así. Lo más bonito, tú no estabas buscando el no dinero lo estaba buscando. Exacto. y simplemente lo decías porque te gustaba y escuchaste la opinión más importante que es la tuya. Y es al final, mi pareja me hablaba en estos días, desde que escuchó un podcast muy interesante también, hablando de los podcasts, de que una persona, que creo que era un agente de la CIA o del FBI, que decía como la opinión más importante, pero es que no es la más importante, es el 99% de la importancia es la suya, porque nadie tiene el contexto que tú tienes en el momento de una decisión, o sea, nadie sabe Sí. todas las variables que han pasado en tu vida para que tú llegues a esa decisión. Entonces tú le preguntas a tu mejor amigo, a tu hermano, a tu primo de confianza, y ellos están en su vida, están en sus pedos y no van a tener todo el contexto que tú tienes. Entonces, por más que te dé un consejo, si no te suena, escuchas a ti. O sea, la única voz que importa al final es uno. Sí, que igual eso no quita que tengas que estar abierto a poner en común tu idea y escuchar lo que otra persona pueda pensar. Pero claro, eso no, tienes que validar lo que estás pensando y lo que estás sintiendo en ese momento, porque nadie más lo está sintiendo sino tú. Total. Pero sí, eso igual me di cuenta mucho después. Lo que sí siento que logré hacer en el colegio fue vivir el momento. No pensaba mucho ni en el pasado ni en el futuro. Era como, ahora quiero hacer magia
y quiero vivirlo bien. Mm. Entonces tampoco me dejaba agobiar tanto de lo que pudo haber sido o de lo que podría ser. Simplemente es como, no Sí. sé si mañana voy a estar haciendo magia, pero hoy quiero hacer magia. Entiendo. Y eso creo que me funcionó. Qué bonito, qué bonito, o sea, me encanta y se conecta mucho con este podcast, realmente lo que tú decías al inicio, como nosotros, y cuando mucha gente nos pregunta como cuál es el tema del podcast, que quieren hacer el podcast, pero monetizar un podcast es difícil, es como realmente, genuinamente, no ha habido una conversación en la que Julián y yo nos sentemos a pensar de aquí a 5 años qué va a estar pasando, de aquí al futuro qué va a estar pasando, ni siquiera miramos el pasado, porque Julián me había dicho muchas veces que hiciéramos un podcast, o sea, hace 3 años antes de empezar el podcast me había dicho. Y no ha habido una conversación en que digamos, ¿qué hubiera pasado si hubiéramos empezado hace 3 años? Solamente dijimos, este es el momento en que nos hace sentido, ahora es que le vamos a meter y le estamos metiendo y aquí estamos. ¿Qué va a pasar en el futuro? No sabemos. ¿Vamos a seguir haciendo podcast? No sabemos. Lo hacemos porque nos divierte, porque nos llena, es que bonito espacio, o sea, esto No, espectacular. es tremendo. Entonces sí, creo que las cosas más bonitas salen cuando uno lo hace así, lo hace no buscando un fin, sino buscando sentirte bien contigo mismo y buscando escucharte a ti, buscando escuchar lo que tú quieres hacer, o sea... ¿Hay algo que dejaste de hacer tú por esa presión? Como de que tú dirías como, no sé, quería como jugar, no, ping-pong, marica, y nunca jugaste ping-pong Sí. porque es como... Sí, o sea, claramente cuando yo editaba mis videos de Club Penguin había presión de, sobre todo el género femenino, que decían como, perdedor, como jugando con los pingüinitos. Obviamente era un nene, claramente, a mí me gustaba editar y me sigue, la evidencia que me sigue gustando editar es que es aquí en mi canal, en mis cosas. Creo que eso, definitivamente en Holanda, cuando yo me voy a mi intercambio en Holanda, yo saco un canal de YouTube que se llama Just Because It's Funny, y ahí me ganó un poco la presión de por qué estás hablando en inglés, por qué estás haciendo esto, esa no es tu personalidad, me ganó un poco eso, pero siento que el momento donde más me ganó fue cuando era pequeño y estaba estudiando robótica. ¿Te acuerdas que había un extracurricular había un extracurricular de robótica? Yo me metí a robótica por Star Wars porque yo quería ser un Arturito. Yo quería ser un Arturito y me metí a robótica y hice un robot y de verdad era mi espacio más feliz de toda la semana. Y recuerdo que todo el mundo decía, o sea, éramos otro parcero y yo, y éramos... Pero o sea, eso fue en primaria. Sí, éramos lo más bajo de la cadena alimenticia. Y ya después el siguiente año fue como, ¿quieren robótica? Los dos queríamos ajedrez y robótica. Y nos miramos y fue como, no, parce, ya nadie nos va a hablar si nos metemos a ajedrez y robótica. Y ahí nos metimos como a básquet, a fútbol. Hubiera sido espectacular, igual que hubieran Baila, seguido. claro. Hubiera No. sido espectacular. Sí, eso lo dejé de hacer tú. Sí, o sea, estaba pensando y por eso te preguntaba y siento que va muy parecido y a mí me gustaba mucho dibujar en los cuadernos y un momento que me gustaba mucho dibujar carros y como vainas y como diseño industrial y siento que nunca fui más allá de eso. Me acuerdo que empecé clases de manga como para pintar, sí, tuve clases, tengo un par de libros de eso y como que yo lo empecé a hacer, como que lo empecé a mostrar, no sé qué, y sí hubo un momento que me sentí como juzgado y lo dejé de hacer como de, pues obviamente, marica, un niño no iba a pintar un carro como lo pintaban los de Discovery Channel, bueno, que cogía este man, echaba lápiz y salía, marica, un Cadillac hermoso. Mi Cadillac no era tan bonito, pero pues estaba aprendiendo y siento que sí fue algo que lo dejé y pues como que después digo como, uy, pero, claro, porque por ejemplo ¿seguirías pintando de pronto? No, pues el escritorio que hice la semana pasada, pues cogí un papel y dibujé y cambié y fui y corté la tabla, armé el escritorio y tengo un hijo de puto escritorio que armé yo, pues sí que empezó desde una hoja de papel mía. Sí. Entonces después yo digo como, uy, me hubiera de Tenía pronto una vena, gustado seguir por ahí y ve tú a saber si iba a estudiar administración o diseño industrial, por ejemplo. Sí, realmente es que de niño es difícil no dejarse, o sea, uno quiere amigos, uno quiere encajar, uno siempre quiere No, encajar. y somos seres sociales. Somos seres Como sociales. que al final, y siento que cada vez es menos, ¿no? Como que uno cada vez va creciendo y es como, lo que piensen no importa. No, pues, y cuando eres niño te afecta lo que digan, te afecta también si, no sé, si tus papás también se sienten orgullosos de lo que eres, porque siempre está ese niño popular y es difícil, o sea, es imposible que no te afecte. Ser niño es un complique, porque igual puede que tu vida en el colegio sea perfecta, pero en la casa no. Puede que tu vida en la casa sea súper chévere, pero en el colegio no. Puede que las dos sean páginas. Ser niño es una mierda, o sea. Ser niño es una mierda, marica. Esto no es para niños, by the way. No, ponte a pensar, tienes presiones de querer hacer parte.
la maldad desde la ignorancia del niño es muy hijo de puta. O sea, pucha, es que el niño es muy malévolo. Oye, espérese. No, los Los niños comentarios son inocentes. Son muy pero es de la inocentes. inocencia. O sea, el nivel de Claro. bullying, Ah, la violencia. Cuando quieren sí. ser cabrones son Por- los más pero- cabrones. Sí, sin ser conscientes de que Exacto. están haciendo Ah, un que daño son irreversible. irreparable. O sea, ¿cuánta gente no- psicólogo, 10 años, eso es para el favor, gratuita. ¿Cuántos niños no Ese tienen chiste traumas? le costó 15 años en el Claro. psicólogo, marica. Literal. Sí, entonces por eso lo digo, como, Mm. y tú convives con esa vaina porque pues son tus padres. Sí. Entonces, toca. como que es, y así sucesivamente la presión de estudiar cosas que tú nunca, etc, y como lo que decía José de coordinar y ser capaz de complacer a tus papás, complacer al profesor, y con todo eso tratando de descubrirte. y Descubrirte, encontrar porque tu pasión. un niño trata de complacer a todo el mundo y cuando se descubre a el nene, es Uno como empieza a cuando descubrirse en la universidad. sí, cuando está o sea, pagando impuestos, como, oh, verga, me gustaba el arte. mm, O sea, Sí, tal cual. Tal sí, cual. Y creo que al final tiene que ver con lo que la sociedad espera de ti, como y la familia y las... la familia y todo lo que se ha construido es como para que una persona sea alguien en la sociedad, le tiene que ir bien en el colegio, tiene que ser deportista, tiene que terminar el colegio, tiene que estudiar una carrera, después tiene que trabajar. Es como si todos fuéramos, ¿no? Entes. La fórmula, sí, Es la, una fórmula la y receta. todos, el que se salga un poco de esto es como, es mal No, y la mirado. Pero flexibilidad que antes te da. más, ¿no? Antes Antes más. más, Antes más. Pero Igual igual cuánta sigue gente no sucediendo. estudia carreras porque los papás quieren que estudien esa carrera. Y la o sea, terminan, ah, y no, viven, y trabajan en eso, y es trabajan como, en eso y- no soy puta, feliz, no son exacto. felices. No, sigue pasando y ya No. es una persona marica vieja que No, igual ese ya tipo de tiene decisiones hijos. no eres capaz como de decir como, hey, no, tacho, porque es lo que hablábamos antes, tú no dejaste de hacer magia por la presión externa, hay gente que por esa presión externa De- termina estudiando cosas que Ah, no total, son. total. Sí, es porque la vida al final es como una bola de nieve, o sea, no para. Entonces, ya piensas que cuando te diste cuenta ya es muy tarde y no puedes hacer lo que quisiste hacer. Pienso que nunca es tarde. Nunca De es hecho, tarde. este es el claro ejemplo. Nunca es Nunca es tarde, tarde, lo estamos hablamos. siempre ahora. Hace 5 años, no importa cuándo lo hablaron. Si lo están haciendo ahora es porque lo tienen que hacer ahora. Nunca es tarde. Pues, Nunca eso es tarde. Nunca es Para tarde. hacer cualquier Y cosa. relacionado nunca a es eso, tarde. ahora haces hipnosis mezclado con tu carrera universitaria Sí, eso sí. Eso para es que otra nos vuelta. cuentes un poquito de eso que es muy loco y Sí. es una putería. Llevamos 30, sí bien. Quiero que nos cuentes si sientes que en el ambiente odontológico has sentido cierta presión, juzgamientos, como afirmaciones que te dicen como, ay no, ¿qué putas estás haciendo? Porque de verdad hipnotiza gente para sacarle cordales sin anestesia. No estoy jodiendo, o sea, esto no es broma. No, o sea, yo me gradué del colegio y yo le dije a mis papás, yo quiero ser mago, quiero vivir de la magia, eso es lo que quiero. Y mi Lo que mamá me hay. dijo como, es lo que hay. Lo toma la deja, básicamente. Tu mamá, ay, porque llamé a este mago cuando tenía 12 No les puedo años. ofrecer más. ¿Qué hice? Mi mamá me dijo como, José, o sea, me parece muy chévere que seas hobby. Nos llama un eres bueno, joyero, güey. pero igual deberías estudiar algo más, como algo más estable. Y yo igual dije como, tienes razón, o sea, no lo sea, pensé 2 veces. Sí, tiene sentido. Eso Y me lo va a pagar. Dije, sí, tiene todo el sentido, o sea, Sí. pero nunca había pensado en estudiar odontología, o sea, nunca, yo estaba en 11, ¿quién piensa en estudiar odontología? O sea, No. lo normal Le es tienes pensar en miedo al estudiar odontólogo, medicina, sí. y ya, o sea, ¿qué otra ciencia de la salud quiere estudiar? ¿Y No. por qué? Sí, pero también tienes una mamá odontóloga. Exacto, entonces yo dije, bueno, mi mamá es odontóloga, la biología y como este tipo de ciencias naturales me gustaban. Sí. Siento que me gustaban mucho más que la matemática. O sea, Sí. ya sabía qué era lo que no quería, que eso Sí. también es difícil lograrlo, pero sabía que no quería una ingeniería, por ejemplo. Sí. Entonces dije, bueno, puede ser Como nos gustaba tanto la física. algo de biología. Siempre fui muy manual. Siempre. Entonces me El gustaba yoyo, el cubo Rubik, la siempre coca. tenía vainas con la mano, Sí. el yoyo, el cubo de Rubik. Me gustaba también dibujar, entonces dije, tiene que ser arquitectura. Espera, un tacho ahí, ¿te acuerdas cuando hizo un dibujo perfecto, el demonio de Tasmania? Y llegó un compañero y dijo, ah, te quedó igualito. ¡Fa! Y se lo rompió. Y yo, ahí lo tengo los pedazos. Ahí está mi trauma. Se lo muestra al psicólogo.
Lo sigo trabajando. Un día difícil. Y nada, dije, como fue, pucha, ¿odontología será? Como, bueno, mi mamá es odontóloga, de pronto algo me puede heredar y ayudar. Sí. Y nuestro colegio tenía convenio con la Javeriana de ir a hacer unas prácticas en la Javeriana y yo me inscribí a odontología y me acuerdo que estando en 11 fui a la Javeriana 3 días a clases de odontología. ¿El colegio tenía ese convenio? Ay, cállate, que a ti te homologaron 3 semestres. Pero bueno, Javeriana. Y yo fui a la universidad, me gustó mucho y fue como, bueno, me voy a escribir sin nunca estar muy convencido. Sí. Me inscribí, pasé y empecé a estudiar, pero me acuerdo que todos mis compañeros eran como, marica, dientes, qué chimba este diente. Y yo era como, qué raros. Solo pensaban en dientes, soñaban con dientes y yo era como, uy, yo no quiero esto. Ok, O sea, wow. a mí no me gustaba tanto como a mis Wow. compañeros. Sí. Wow. Yo hacía magia. yo le hacía magia a los profesores, a todos mis compañeros, le hacía magia a los pacientes, era como... Sí. Y la universidad empezó a ver que yo era mago, pero nunca sentí que alguien me... No, ahí ya era totalmente distinto, era un universo distinto al colegio. Todos eran como... Wow, que- el mago, sí, el mago. todo el mundo en la universidad me conoció como el mago, me contrataron para hacer magia toda la facultad, o sea, me empezaron a llamar y yo era como, no, pues... Y ahí nace el sueño como, no puedo dejar nunca la magia de lado, de hecho quiero que haya magia en mi carrera, yo quería eso. De alguna forma tengo que lograr... Ay, no hacías hipnosis. No. Sí, claro, es muy diferente. No, como estaba en- el diente, ¡ah, desapareció! ¡Ah! Y el paciente. Esos fueron 1 año y 2 años de entender cómo, Ok. cómo carajo, o sea, Lo ibas a cómo relacionar. carajos hacer magia en odontología. Claro. Y de hecho, mucho tiempo pensé en atender niños, en ser odontopediatra. Ok. Dije, la única forma es con niños. Claro, los entretienes. Que sea una consulta distinta, que lleguen y el consultorio sea lleno de magia, que les haga un truco Y de ahí sí puede magia, quitar dientes sin consecuencias y desaparecerlos. que les haga algo de magia, aparecerles cosas, desaparecerles cosas, y ya después hacer la consulta como tal. Pero cuando empecé a atender niños dije, uy, no, los niños son un desastre. La o sea, atención. no, dije, uy, no, yo no podría atender niños nunca, o sea, dije, por aquí no fue. Y aparte Sí. a ningún niño le gusta el odontólogo. O sea, Odian. No, no, nadie. Ya muchos adultos Sí, también. la mayoría tampoco. Pero por eso es que hay un... Fue ahí que yo dije, marica, Y sí, hipnotizo a adultos. la experiencia de ir al odontólogo es negativa para la mayoría de personas y es una experiencia mental, o sea, yo entendí que era algo mental. O sea, hay odontólogos que hacen aromaterapia, que hacen musicoterapia, es algo más tangible, pero de la mente nadie habla. O sea, yo dije, Sí. tiene que ser con la mente. ¿Y qué rama de la magia tiene que ver con la mente? El mentalismo. Dije, debe ser por ahí. Y empecé a estudiar mucho mentalismo. Fue ahí que me enfoqué en la magia, fue mucho más de mentalismo, es decir, leer mente, adivinar cosas, predecir vainas, que igual es magia muy, muy chévere. Mm. Y leyendo de mentalismo, un día leí hipnosis, yo, no puede ser, ¿qué es esta vaina? No tenía ni idea si era real, si existía. Uno ha escuchado de hipnosis, Sí, lo todos escucho. en algún momento en la vida. Sí, el... escuchan Oh, mira, para algo de acá. hipnosis. lo único que veía uno era en Día a Día Caracol, weón, Sí, cuando fue aparecía la- el man y ponía una araña y la persona ni se inmutaba. Y es como, Pero uno igual siempre decía, oh, idea en esta Sí, debe televisión, ser falso, debe ser ajá, actuación, sí. están comprados, Sí, lo que están sea. comprados. Pero yo igual me intrigué desde que leí la palabra y quería saber más del tema. Dije, si esto es real Quiero aprender. y es lo que es, aquí es. Aquí es. Me compré varios libros de hipnosis, empecé a leer mucho del tema. Empecé a hipnotizarnos en fiestas. Y sí, Empecé a dormir a la gente. A usted se le va a olvidar el número 7, se le va a olvidar el número 7. mezclen unos jóvenes de cuarto, quinto semestre de la universidad, rascos, hipnotizados Y, en y un fiestas. hipnotista aprendiendo y todos en un sofá. Todos noqueados. Todos así. Pero claro, un día llegué y les dije como, marica, sé hipnotizar y todos, ¿qué? ¿Qué? Marica, hasta las mamás, o sea, mamás, abuelas de nosotros, todas cayeron ahí en esa hipnosis. No, y cada vez que teníamos la oportunidad es como, Que teníamos, José nos va a hipnotizar. que tenemos, sí, literal. Se volvió mejor. Últimamente lo hace menos. Claro, fíjate que hubo igual un Ahora cobra. hubo también un progreso porque yo al principio, la primera persona que hipnoticé, lo logré. O sea, es decir, le hice toda la hipnosis y quedó noqueado. Fue la primera persona y yo quedé como,
Yo empecé a temblar, dije, Lo cogió "Mateo, cachetadas. yo no sabía. Y le dije, pues no, probemos. Y le dije, era una niña. Y le dije, te vas a llamar Pablo, cuando te despiertes se llama Pablo y cuando te pregunte cómo te llamas. Y era una niña que siempre se ríe, o sea, era inevitable que en ese momento si estuviera fingiendo se iba a cagar de la risa. Se despertó y todos estaban viendo y yo como, ¿cómo te llamas? Y me dijo, no, Pablo. Y así seria, súper seria y todos como, parece que no está fingiendo. Y todo estaba grabado. Y ya después la despertamos y ella vio el video y no se acordaba de nada de lo que había pasado en el Y video. tú. Y yo, Tengo un poder. claro, yo ahí dije como, parece que es esta mierda. Abriendo el portal. Yo dije como, tengo el poder de hipnotizar a las personas. Ese día lo entendí, lo supe, pero después cuanto más intenté, menos hipnotizaba. Y fue muy difícil porque no sabía por qué, o sea, porque con algunos sí, con algunos no. Yo pensé que ya sabía lo que tenía que saber y aparentemente no sabía nada de hipnosis. O sea, de hecho, cuando hice mis primeros shows de hipnosis fue un riesgo porque pensé que sabía y de 10 hipnoticé a 1, me Pero tú acuerdo. también lo dices, ¿no? O sea, que la persona quiere, Claro, yo no sabía nada, yo no sabía nada sea, de la teoría, al parecer no sabía nada, pero porque no estoy hipnotizando a nadie. Y ahí fue que sí, realmente me tocó ponerme a estudiar y decir cómo es que ¿Cómo funciona esta aprendiste? vaina. O sea, el comienzo, ¿cómo fue? Igual que cuando aprendiste magia, como No. el primer O sea, contacto, sí fue como, me voy a ir a acercar a una academia No. o a alguien que No, me porque enseñe qué es exacto, esto. uno donde estudia hipnosis, no es fácil No, como no decir, sé. no, en la Javeriana hay un curso de hipnosis, no. Lo primero que hice fue comprarme unos libros, 2, 3 libros de hipnosis clínica y de hipnosis clínica. Ok. Y me los leí todos y como que en el libro en teoría te dicen, y uno podría comprar un libro y te dice cómo hipnotizar, pero yo me leía los libros y decía, no tengo ni idea cómo hipnotizar a alguien, o sea, Claro. entendía cosas, pero igual decían como usted solo diga esto y ya lo hipnotiza. Claro, Y por yo ejemplo, como, no tiene no. de las luces, el silencio, o sea, todo lo que ya lo hemos vivido, todo lo que implica eso. No. Y fui a un show de hipnosis del mejor hipnotista de Latinoamérica aquí en Bogotá, Barbarroja. Barbarroja. Y el man hipnotizó a 50 personas al tiempo. Esa fue la primera vez que vi hipnosis y que creí. Fue como, o sea, salí del show como, es real. Señor, quiero Ese ser como día, usted. es que lo primero es convencerse de que es real. Claro. Porque igual era escéptico. Claro, tú lo lees y es como. No, 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 Ya. Tal cual, tal cual. Y al final del show me le acerqué y le dije, yo quiero estudiar con usted. Y me dijo, hágase. Y él me enseñó la hipnosis de teatro, que es muy distinta a la hipnosis clínica. La hipnosis de teatro busca entretener. Un show. Y aprendí a hacer hipnosis de teatro, pero sentía que lo que yo más quería era hacer era justamente hipnosis clínica para hacer Ayudar a la gente. Y después estudié hipnosis clínica con un hipnotista que es un psicólogo javeriano muy bueno, él me enseñó hipnosis clínica y ahí empecé a aplicar una odontología. Y yo, o sea, yo mismo experimentando igual. Claro. Empecé a hacer limpieza sin dolor, sacar dientes sin dolor y los pacientes me decían, no me acuerdo de nada. Y me decían, me sentía anestesiado, o sea, sentía toda la boca gordita y nunca los anestesié. Como que es esta vaina, el poder de la mente. Dije, es una locura. Y ya después me certifiqué en la Universidad de Cataluña, hice hipnoterapia clínica, porque igual necesitaba como estar certificado. Como... ¡El cordal no está! Señor, lo voy a hipnotizar, le voy a sacar las cordales y toda su plata de la cuenta de banco. Pero fíjate que igual me di cuenta que tenía una apertura gigante, como muchas aplicaciones clínicas en general. Dejar de fumar, adelgazar, insomnio, fobias, miedos, regresiones. O sea, cuando me di cuenta de todo lo que podía hacer, dije, soy un hipnoterapeuta, es decir, Qué chingo. Puedo hacer terapia, no soy psicólogo, no soy psiquiatra, pero con la hipnosis puedo hacer terapia y ayudar a muchas personas. Dijo, nunca pensé que desde que estaba jugando tenis pensando en hacer magia, terminaría ayudando a muchas personas con vainas mentales. No, y desde que estábamos en la casa de mi mamá tratando de hipnotizarme, y la primera vez que trataste de hipnotizarme, me hiciste comer una cebolla, me dijiste que era una manzana. A mí no me supo ni cebolla ni manzana, yo sabía que había algo de ahí raro, como que yo no veía una manzana ni sentía una manzana, pero mi punto iba que efectivamente ninguno de los dos veía, que yo terminé siendo paciente de José, de hecho, de su hipnoterapia, y lo que dice José, o sea, la hipnosis es tan potente y es tan real que yo era adicto al vaporizador, al vapo,
fumaba vapo con mi pareja todos los días, cada semana pedíamos cada uno de nosotros un vapo. Si estábamos viendo una película, una serie y estaba en su mejor momento, en el pic de emociones y se nos perdía el vapo, la parábamos para buscar el vapo. Tuvimos una sesión de hipnoterapia contigo y los dos ya vamos más de como 400 días o 300 días, más de un año ya, sin fumar vapos así, de la manera compulsiva. Con una sesión. Con una sesión de hipnosis. Y lo que tú dices es autohipnosis, y ya de pronto cerrando, porque ya vamos 40 minutos, para cualquier persona que te quiera seguir, estás como J de Magia en las redes. La hipnosis funciona, o sea, de verdad es que es impresionante, o sea, creo que claramente depende de la persona que tiene que saberla hacer. Hay ciertos requisitos. Y lo que, o sea, No todo el mundo cae. hablamos mucho de hipnosis, hay muchas cosas, como tú bajo la hipnosis no vas a hacer nada que no harías en un proceso consciente, como que no es un proceso tan místico y tan mágico, es mucho más real y mucho más tangible de lo que uno cree. Hay algo Todo que lo que es hace súper José es con importante. responsabilidad, ¿no? O sea, Sí. no. Es que la hipnosis no es control mental. La gente cree que el hipnotista puede hacer o pedir cualquier cosa y esa persona lo hace. No tiene nada que ver con control mental. De hecho, la hipnosis, Es la persona autohipnosis. hipnotizada mantiene el control de su voluntad, la autonomía y decide si quiere o no entrar en el trance y decide si acepta o no las sugestiones del hipnotista. 100%. Entonces es un proceso muy seguro, muy ético y muy profesional, y pienso que es una experiencia que todo el mundo debería vivir de alguna manera. O sea, Yo he intentado y no he caído en ninguno. Sí, es que claro, no todo el mundo es susceptible, pero siento que es una dependiendo- capacidad que tienen las personas, 8 de cada 10. 8 cada 10, Sí. wow, tremendo. Sí, y no Soy tiene dos. nada que ver con que Yo seas no. hombre o mujer, no tiene nada que ver con si eres menor o mayor. Primero, tienes que querer ser hipnotizado. Y segundo, no resistirte. Porque hay gente que quiere, pero igual se resiste un poco. Es como, y no puede ser que esto esté pasando. Entonces, Sí. pero igual creo que es un proceso que la gente puede ir aprendiendo con el tiempo. Sí. Esos que no son hipnotizables, creo que con el tiempo pueden lograrlo. Creo que seguro, lo que tú dices de resistirte, las veces de la casa de mi mamá, como tú me dijiste, está temblando. Y yo me acuerdo que yo veía que no estaba temblando, pero sentía miedo. Había una tara mental en mí que decía como, no le creas todo lo que te está diciendo. Ujú. Verifica tú mismo. Cuando lo del vapo, Y ahí te mi cerebro sabes. estaba como, créele todo. O sea, tú quieres salir de esta vaina, le vas a creer todo lo que te diga. No, y Y los así fue. shows, Y o así sea, fue. ya la No, hipnosis eso de es muy entretenimiento son muy bacanas. Carajo, O sea, sé Vas- que estás preparando algo, se vienen Sí, más sí, sí, cosas. se Va a viene estar en un el show grande. Movistar Arena Movistar el Arena en unos 5 4 de años. marzo de 2028 y 2029, 5 o 6 de marzo. Por ahí, por Pero ahí, por bueno. ahí. Pero sí, hay que visualizarlo. No, y ahí está la muestra, ¿no? Que justamente también la idea del episodio era no solo que conocieran a José y su historia, que es muy bacano, lo que hace, cómo lo enfoca y lo que ha hecho, sino también que se den cuenta que pues muchas veces dejamos de hacer cosas por presiones y cosas que teníamos miedo de ser juzgados, de ser aceptados, y cuando realmente la pasión está y uno tiene como esa Sí. capacidad de sobreponer la autovoluntad y ese deseo, pueden surgir cosas como esta, o sea, desde comenzar a jugar con cartas a hacer hipnosis clínica, que tiene un impacto muy, muy importante en la humanidad, como el ¿Cuánta cada gente nos ha persona. ayudado? ¿A cuánta gente nos ha ayudado? O sea, Exacto. Sí, muchas personas. ¿y a cuántos niños no habrás motivado en esos shows de magia que hiciste a estudiar magia, a interesarse Sí, en la magia? Yo sí. quiero aprender eso. Sí, Realmente lo que tú dices, o sea, escúchense porque es que el mundo es muy bonito si todos nos escuchamos a lo que nosotros queremos y somos nuestra versión más auténtica. El mundo va a ser más bonito si cada quien deja de aparentar y trata de ser lo más Sí. auténtico. Y nunca es tarde, ¿no? O sea, porque Nunca pues nunca es seguramente los que vean esto van a ser gente al menos de nuestra edad o un poco cerca de nuestra realidad. Sí, Y porque puteamos a los niños bastante. Yo creo que cualquier niño es se que- fue cuando les dijimos es que que la vaya. niñez no es tan bacana, pero pues si uno se sobrepone a ese tipo de cosas, como que, pues aquí está el ejemplo que, marica, son muchísimos años, o sea, son 15 años más, Más. 18 años de ¡Qué hacer locura! magia y, 18 años. y, ¡Qué locura! y llegar a esto que es súper valioso. Sí, creo que una conclusión válida puede ser arriesgarse, y que uno a veces tiene miedo y está bien tener miedo, hay que hacer las cosas con miedo. Hacer O las cosas sea, con miedo. hay que hacerlas, Mm. no hay que dejar de hacerlas por tener miedo. Pero pienso que tener también algo de fe, de confianza, o sea, saltar en el vacío y ver qué pasa. Y al final es mejor arrepentirse de lo hecho que de lo no hecho. Exacto, exacto, Total. exacto. De acuerdo. Acá estamos. Mil gracias por escucharnos una vez más en PQRGBN. Dejen sus comentarios
¿Qué les pareció el podcast? ¿Les pareció el invitado? Si quisieran tenerlo otra sesión, déjenos sus preguntas. Hacer algo de hipnosis en Uf, vivo. podemos hacer algo de hipnosis en vivo. Es bacán. Uf, Podríamos hacer. sí, chévere. Tremendo, Sería tremendo. tremenda idea. Sería tremendo, algo diferente. Sí, algo distinto. Un podcast hipnotizado, los dos hablando hipnotizados. No, un podcast Algo hipnotizado. chistoso. Algo Sí, chistoso, claro, podría ser, entretenido. podría ser, si les suena la idea, denle like o alguna vaina. De una. Oiga, qué chingada De una. propuesta. Eso me gustó mucho, tipo este rojito. Me motivó. Nice. Nice, nice. Sigan soñando, sueñen grande que siempre lo que uno conciba, si la mente lo concibe, lo puede lograr. Somos creadores de realidad. Sí, total. somos creadores de A realidad. huevo. Firme.